Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. El estudio de hoy trata sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Esta profecía ha sido una de las más polémicas en cuanto a su interpretación. Hay quienes dicen que las 70 semanas ya se cumplieron en su totalidad y hay quienes dicen que falta por cumplirse la última semana. ¿Por qué sucede esto? Porque algunas profecías, como esta de las 70 semanas de Daniel, tienen un doble cumplimiento. Esta profecía en concreto se cumplió en su totalidad en el tiempo de Jesús y además, la última semana es para los tiempos finales y tendrá un segundo cumplimiento en nuestros días. El versículo 1 y 2 del capítulo 9 de Daniel, con el que inicia la profecía, nos da la primera clave. Leámoslo. Dice: en el primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la descendencia de los medos, quien había sido hecho rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de reinar él, yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Yahvé había ocurrido a Jeremías el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Así pues, el profeta Daniel, que se encontraba en el exilio en Babilonia hacía 66 años, llegó a discernir a través del libro de Jeremías que el exilio del pueblo de Dios en Babilonia duraría 70 años. Por lo tanto, quedaban 4 años para que el pueblo de Israel fuera liberado del exilio en Babilonia. Voy a explicar las dos vertientes de la interpretación de las 70 semanas de Daniel. Primero veremos la interpretación simbólica en relación al proceso purificador de cada uno de nosotros como individuos. Y después veremos la interpretación literal, el significado de la profecía en sí. Vamos con la interpretación simbólica. Las 70 semanas de Daniel representan un tiempo completo y perfecto de purificación y redención espiritual de cada uno de nosotros, a nivel individual, como seres caídos, esclavos del pecado y de la muerte. Esta profecía representa una purificación interior, un proceso del alma requerido como consecuencia de la caída en Edén, debido a la desobediencia. La misma desobediencia que llevó al pueblo de Israel al exilio en Babilonia. Todo está conectado. Solo hay que ver las conexiones. Daniel, en su exilio, representa el alma consciente, el siervo de Dios que ha sido llevado cautivo a un mundo caído, el nuestro, la tercera dimensión, representada aquí por Babilonia. Una ciudad donde los siervos de Dios experimentaron el bien y el mal, viviendo en esclavitud y rodeados de idolatría, y donde Daniel, al final de este periodo, reconoce el pecado de él y de su pueblo, y ora a Dios reconociendo este error, y busca el retorno al Padre, a la presencia de Dios, al igual que el hijo pródigo. A Daniel, al orar por la restauración de Jerusalén, que representa el corazón y centro espiritual del alma, le es revelado no solo el fin de la cautividad externa, sino un proceso más profundo y espiritual, las 70 semanas, es decir, un tiempo completo de purificación, transformación y regreso a la plenitud divina. Así pues, esta profecía está enlazada con la expulsión del Edén por desobediencia. Esta expulsión representa la expulsión de Israel de su tierra en el exilio en Babilonia.
a su vez también está relacionado con la desobediencia del pueblo de Israel, que cometía idolatría y adoraba a otros dioses una vez tras otra. Todo lo que está relacionado con desobediencia a Dios tiene que ver con el exilio en Babilonia y la profecía de las 70 semanas de Daniel. Por desobediencia estamos en la situación actual, donde estamos experimentando la dualidad, lo bueno y lo malo. Mientras Daniel todavía se encontraba orando a Dios, reconociendo los pecados de todos ellos, del pueblo entero, se le apareció Gabriel y le dio la siguiente profecía. Daniel 9, 24 al 27. Dice: Hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión y para acabar con el pecado y para hacer expiación por el error y para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir al Santo de los Santos. Todo esto hace referencia al ungimiento y bautismo de Jesús, a su muerte y resurrección, al cumplimiento total y por tanto el sellado de las profecías que se cumplieron en Jesús. Alrededor de 300 profecías fueron cumplidas en Jesús. A la expiación del pecado a través del sacrificio y al reinado de Jesús como príncipe de paz, justo y verdadero. El versículo 25 dice: Y debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe en las Escrituras quiere decir un gobernante, hasta que el Mesías es ungido por Espíritu Santo, habrá 7 semanas y 62 semanas, que suman 69 semanas. Estas semanas son semanas de años, un día por un año. Por lo tanto, el primer periodo de 7 semanas es de 7 semanas por 7 años, 49 años. El segundo periodo es de 62 semanas por 7 años, 434 años. Y el tercer periodo de una semana es de 7 años. Veamos el primer periodo de 7 semanas, 49 años. Veamos primero la interpretación simbólica. Luego veremos la interpretación literal. 49 años es la cifra que precede al jubileo. ¿Qué implica el jubileo, el año número 50 para los judíos? Implica el perdón de las deudas, la recuperación de tierras cedidas y la liberación de esclavos. Era un tiempo de descanso también para la tierra, se dejaba en barbecho. Y había un llamado a la justicia social. Todo esto tenemos que aplicarlo simbólicamente al periodo de exilio en Babilonia que estaba sufriendo el pueblo de Israel y a su posterior liberación y venida del Mesías, donde entra la profecía de las 70 semanas de Daniel. El número 7 en la tierra implica plenitud espiritual y 7 por 7 indica un ciclo completo de purificación, al igual que lo era el jubileo. Eso lo pasó el pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia. Ahí pagó por su pecado de idolatría. Este periodo inicial de 49 años simbólicamente representa el tiempo de reconstrucción del alma, templo interior. Es una etapa de limpieza interna y bien podría compararse con el proceso y camino de purificación y ascensión que hace el alma paso a paso antes de entrar en el descanso de la presencia de Dios. En cuanto a su interpretación literal,
Estos 49 años corresponden al periodo de reconstrucción literal del Templo de Jerusalén. La reconstrucción de este templo comienza con el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., con la participación de Esdras y Nehemías. En estos 49 años, Jerusalén vuelve a ser una ciudad funcional y sagrada, aunque en tiempos angustiosos. Estas 7 semanas de 49 años marcan un jubileo espiritual para Jerusalén. Después del exilio, recuperan su tierra, su culto, su ley y su relación con Dios. Es un periodo sagrado de restauración total, no solo material, sino moral y espiritual, preparando a Jerusalén para recibir al Mesías. En el significado simbólico del recorrido del alma, nuestra Jerusalén interior, también hay un periodo angustioso al principio, cuando el alma desciende a los planos más densos para purificar lo que dejó sin resolver antes de morir, rencores, ira, miedo, etc. Pero en su camino de ascensión, el alma se purifica. Es un jubileo para el alma, la personalidad, el ego, se va desintegrando y deja libre al espíritu, que regresa a Dios. El alma regresa por fin a su hogar, al igual que lo hizo Israel al final de su exilio en Babilonia. Analicemos el segundo periodo, las 62 semanas. Durante el periodo de las 62 semanas, literalmente hay un silencio profético. 434 años de silencio profético. Un tiempo de purificación, reconciliación con Dios, espera y preparación para la primera venida del Mesías. En relación a la simbología del recorrido del alma, representa la purificación, espera y ascenso paso a paso, lentamente, hacia dimensiones más sutiles, refinándose nuestra alma en estos lugares, proceso necesario para poder presentarnos ante la presencia divina. Llegamos a la última semana. Sigamos leyendo el texto bíblico. Daniel 9:25 dice: «Y debes saber y tener perspicacia de que desde la salida de la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, año 457 a.C., ordenada por Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, hasta que Jesús es bautizado en el río Jordán y ungido por el Espíritu Santo que desciende sobre su cabeza en forma de paloma, habrá 7 semanas, 49 años, y 62 semanas, 434 años, total 483 años. Si hacemos las operaciones correspondientes, vemos que al sumar estos 483 años al año 457 a.C., nos da el año 27 después de Cristo. Son años judíos de 360 días, ya que ellos utilizaban un calendario lunisolar para medir los años. El año 27 es el año en el que Jesús fue bautizado y reconocido como el Mesías, el ungido. Sigue diciendo el texto: ella, Jerusalén, volverá y será realmente reedificada con plaza pública y foso, pero en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas será quitada la unción, será quitado el Mesías y no será. Esta traducción es de la Biblia Septuaginta. En unas Biblias dice: será cortado el Mesías y no por sí. En otras dice: será cortado y nada tendrá. En la Septuaginta dice: será quitada la unción y no será. En la Biblia interlineal dice: será cortado, nada habrá. Se refiere, por supuesto, a la muerte de Jesús en la cruz.
dice que es después de las 69 semanas. Esto sucede a la mitad de la semana 70. Sigue diciendo, y a la ciudad y al lugar santo, el pueblo de un príncipe, un gobernante que ha de venir, los arruinará. Y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin habrá guerra. Lo que está decidido es desolaciones. Aquí se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70 después de Cristo. Por inundación quiere decir por inundación de las tropas de soldados sobre Jerusalén. A esto se refirió Jesús en Lucas 21:20. Dice, además, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan que la desolación de ella se ha acercado. Este mismo versículo en el libro de Mateo dice, por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló de ella por medio del profeta Daniel, de pie en un lugar santo, use discernimiento el lector, entonces los que estén en Judea echen a huir. Aquí Jesús está diciendo, cuando vean a los ejércitos romanos, una abominación que causa desolación, muerte y destrucción, de pie sobre el lugar santo, se refiere a Jerusalén, echen a huir a las montañas y no se entretengan a coger nada. Así pues, la abominación desoladora de la que habla aquí Jesús era el ejército romano y el lugar santo, Jerusalén. Así pues, el general Tito destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este general murió de unas fiebres 11 años después de la destrucción de Jerusalén, a los 41 años. Una abominación desoladora es cualquier cosa que sea abominable y cause desolación y muerte. No se refiere a una sola cosa en concreto. Conocemos 3 abominaciones desoladoras de las cuales hablan las Escrituras. La que acabamos de mencionar en Lucas 21:20, Mateo 24 y Daniel 9:27. Otra se encuentra en Daniel 11:31. Dice, realmente profanarán el santuario, la plaza fuerte, y removerán el rasgo constante. Se refiere al sacrificio y la ofrenda diarios que se hacía cada mañana y cada tarde en el templo. Y ciertamente pondrán en el lugar santísimo, la cosa repugnante que está causando desolación. Se refiere a cuando los soldados romanos pusieron en el lugar santísimo del templo un cerdo, sacrificado en lugar de un cordero, porque sabían que el cerdo es un animal inmundo para los judíos. Y la tercera abominación desoladora es la que está por venir. También se menciona en Daniel. Daniel menciona las 3 abominaciones desoladoras. La primera, Daniel 9:27. La segunda, Daniel 11:31. Y la tercera abominación desoladora, Daniel 12:11. Esta es la que se manifestará en los últimos días, en nuestros días. También se menciona en Apocalipsis 13:11. Dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que el rasgo constante, el sacrificio y la ofrenda, haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. ¿Por qué 1290 días? Porque al anticristo se le deja actuar 3 años y medio, igual que a Cristo. 1260 días. Los otros 30 días son un periodo de duelo. Los judíos guardan 30 días en los periodos de duelo cuando fallece un ser querido. En este caso, este duelo será por la gran mortandad, 7.000 personas, que ocasionará el terremoto que se producirá en Jerusalén cuando resuciten los 2 testigos
de Apocalipsis 11. En los versículos 4 y 9 de Daniel 12 dice: haz secretas las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esta abominación desoladora de los últimos días de Daniel 12 es la misma de la cual habla el apóstol Juan en Apocalipsis 13:14. Está hablando del falso profeta y dice: mientras dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje, esta imagen que será una inteligencia artificial con la imagen del anticristo, es la abominación desoladora del futuro. ¿Por qué? Veamos. Sigue diciendo, versículo 15. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no la adoraran de alguna manera. Y obliga a todas las personas, hasta a los niños, a ponerse una marca con el número de su nombre en la frente o en la mano. Y vamos por fin al controvertido versículo 27. Daniel 9, 27. Pienso que la visión correcta de esta profecía en su última semana es el doble cumplimiento. No hay que separar esta semana del resto de las otras 69 semanas, sino el tiempo de esta profecía no sería 70 semanas, serían muchas más. Se cumplieron en su totalidad desde la salida del orden de la reconstrucción del templo en el año 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo, momento en el cual se comenzó a predicar el reino de los cielos a los gentiles en todo el mundo, cumpliéndose así y confirmándose así el nuevo pacto. En total, 70 semanas de años, 490 años. La última semana fue dada como profecía también para los últimos días. Por tanto, también tiene su cumplimiento, un segundo cumplimiento en nuestros días. Y encaja a la perfección con 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, donde dice que el anticristo, el hijo de perdición, se opone a todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es una abominación. Él y su imagen, que causará desolación al producir un genocidio mandando matar a todo el que no adore a la bestia o a su imagen. Leamos Daniel 9, 27. Dice: y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Veamos cómo se cumplió esto en el tiempo de Jesús y cómo se cumplirá en un futuro. Dice que Él confirmará el pacto con muchos durante una semana o lo mantendrá en vigor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no especifica quién es Él? Parece que no está muy claro a quién se refiere. ¿Quién es Él? ¿Es Jesús o es el desolador? En el primer cumplimiento es Jesús y en el segundo es el desolador. Como un tipo y un antitipo, Cristo y el anticristo. En el primer cumplimiento, la última semana comienza en el año 27, cuando Jesús es bautizado y ungido por el Espíritu Santo, que desciende sobre su cabeza en forma de paloma. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio de su ministerio, hace cesar el sacrificio y la ofrenda, ya que al morir Jesús crucificado, una vez para siempre, quedan redimidos todos nuestros pecados gracias al pacto, al nuevo pacto que Él firmó con su preciosa sangre. Por tanto, ya no son necesarios los sacrificios animales en el templo. ¿Qué ocurre en la segunda mitad de la semana? Jesús resucita
y da testimonio de su resurrección durante 40 días. Él cumple su promesa de enviar otro ayudante, el Espíritu Santo, lo cual hizo en Pentecostés 50 días después de su resurrección. Y el Espíritu prepara a los apóstoles para predicar las buenas nuevas del reino de los cielos, concediéndoles dones de curación, de interpretación de las Escrituras, de interpretación de lenguas, etc. Fijaos, el apóstol Pablo empieza a predicar a las naciones fuera de Israel, en Antioquía de Siria. Predica a los gentiles, a los muchos, en el año 34, el año en el cual finaliza la semana 70 de Daniel. Esto es lo que confirma el pacto con muchos. La predicación a los gentiles, a las naciones, a todo el mundo, ya que el nuevo pacto significa la inclusión del pueblo de Dios, tanto de judíos como de gentiles. En cambio, en el cumplimiento futuro de esta última semana, Él, el que confirmará un pacto con los gentiles, es el anticristo, al cual se le deja actuar el mismo tiempo que a Cristo, 3 años y medio. El pacto que confirmará el anticristo es un pacto con las naciones gentiles, un pacto de falsa paz que le hará tener éxito y que la gente lo reciba, como dijo Jesús en Juan 5:43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirán. Era una profecía que se cumple al inicio del segundo cumplimiento de la semana 70 de Daniel, cuando los judíos no mesiánicos recibirán al anticristo como su esperado Mesías. Al principio, estos judíos no mesiánicos, que quieren seguir haciendo sacrificios animales en el tercer templo que será construido en un futuro, recibirán al anticristo como Mesías. Él viene en su propio nombre, es ateo y humanista, y se hincha tanto de orgullo debido a su éxito que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí el poder y el diablo lo ciegan, lo poseen y mandará hacer cesar el sacrificio y la ofrenda de dádiva y ordenará que lo adoren a él y a su imagen, a la cual colocará en el lugar santísimo del tercer templo como abominación desoladora. Sigamos leyendo Daniel 9:27. Dice: y sobre el ala de cosas repugnantes habrá el que cause desolación y hasta un exterminio. La misma cosa que se ha decidido irá derramándose también sobre el que yace desolado. Si os fijáis, en unas Biblias se traduce como el que yace desolado o el desolado y en otras como el desolador. Y es que el término shamem puede traducirse como desolado o como desolador. Pero esto está hecho con todo el sentido, porque cada una de estas dos opciones tiene su propio cumplimiento a su debido tiempo. Si lo traducimos como desolado, encaja en el primer cumplimiento, en los tiempos de Jesús, refiriéndose a Jerusalén como ciudad desolada. Si lo traducimos como desolador, encaja en el segundo cumplimiento, haciendo referencia al anticristo. Así pues, en el primer cumplimiento vino la desolación sobre Jerusalén por inundación del ejército romano en el año 70. ¿Por qué motivos? Porque rechazaron al Mesías, y no solo eso, sino que lo mataron siendo inocente y diciendo: crucifícalo, que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 22 al 25. En el segundo cumplimiento, este versículo hace referencia a la desolación,
al genocidio que causará el anticristo, el desolador, junto con el falso profeta, con la ayuda de la imagen del anticristo, de esa inteligencia artificial, al mandar matar a todo aquel que no adore a la bestia de alguna manera. Y después de que se cumpla su tiempo para actuar, 3 años y medio, vendrá sobre el desolador lo que está establecido que sea derramado sobre él, los juicios de las 7 copas. Posteriormente será prendido y arrojado vivo al lago de fuego junto con el falso profeta. Fijaos lo que sucede en el juicio de la 5ª copa, Apocalipsis 16:10. Y el 5º ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las lenguas de dolor, porque ellos habían blasfemado. Pero blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia salvaje fue prendida y junto con ella el falso profeta. Estando todavía vivos, fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Esto es lo que será derramado sobre el desolador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.